jueves 29 de abril de 2019. Están ustedes viendo imágenes de anoche en la calle Ferraz de Madrid. El Partido Socialista, los seguidores del Partido Socialista de Pedro Sánchez celebraban así con banderas rojas del Partido Socialista la victoria electoral de Pedro Sánchez, un hombre que ha sobrevivido a su destino en diferentes ocasiones. Un hombre que fue prácticamente expulsado a patadas de su propio partido. Un hombre que llevó a cabo una moción de censura auspiciada por el gurú Iván Redondo, que gracias a esa operación obtuvo la presidencia del gobierno, que ha ostentado durante 9 meses, y esos 9 meses en la Moncloa le han valido para obtener en esta ocasión sí una victoria electoral, una abultada victoria electoral sobre todos sus competidores. Su inmediato seguidor en las elecciones, que ha sido el Partido Popular, se ha desplomado a menos de la mitad de los apoyos que tuvo. Unidos o Unidas Podemos, de 74 diputados, pasa a tener 42. Y Ciudadanos, que tenía 32 diputados, eso sí, sube a 57. Todos sus rivales, como digo, han sucumbido a el empuje y la determinación de ese hombre que ven ustedes saludar a las masas. Pedro Sánchez Pérez Castejón, un hombre por el que nadie daba un euro. Un hombre que todas las encuestas anunciaban que iba a ser el presidente del gobierno, que Narciso Michavila en GAT3 advertía que podía ser presidente del gobierno, que el CIS de Tezanos, tantas veces criticado, advertía que esto podía ocurrir, y parece que el resultado ha sido prácticamente una fotocopia de el CIS de Tezanos, y ha sido prácticamente una fotocopia de las encuestas de GAT3. Decían desde el Partido Popular y desde sus medios más afines que la atomización de la derecha podía hacer que el Partido Socialista obtuviera una abultada victoria y que las derechas, por separado, tuvieran un resultado, en fin, muy lejos de lo que pretendían. Y efectivamente así ha sido. Estamos, como les digo, a 29 de abril de 2019 y España se despierta socialista. Roberto Hernández Granda, ¿qué tal? Hola. ¿Cómo estamos? Buenos días. Bien, he venido sin problemas. ¿Has venido sin problemas? No hay alerta antifascista convocada y además no han todavía llamado a rodar el Congreso, lo que es extraño. No hay nada, ¿no? Parece que las derechas se han tomado... La España liberal conservadora se ha tomado con cierta normalidad los resultados, ¿no? Y ahora va a haber muchos cambios. Creo que la pobreza infantil va a desaparecer por completo del panorama. No se va a hablar de eso, ni de las feminazis, o sea, va a haber cambios. No, a ver, es evidente la incontestable victoria de Pedro Sánchez, pero llama la atención la capacidad de movilización que realmente ha tenido y que haya ganado un tipo como Sánchez, que es, yo creo, el paradigma de la mediocridad. O sea, es alguien que hasta que su community manager cogió el control de las redes, era alguien que escribía tweets constantemente con faltas de ortografía, que su tesis se la escribió otro y su libro se la escribió otra. Entonces, ese es el hombre que va a estar en la Moncloa que ha ganado. Es verdad que bueno, el nivel de todos los candidatos en general no era muy excelso, pero es que, bueno, Sánchez es repudiado hasta dentro de su propio partido. La gente sensata del PSOE, como se llaman los varones, tienen una especial inquina hacia Sánchez precisamente por su debilidad intelectual y por su falta de escrúpulos a la hora de, bueno, que es capaz de todo por llegar al gobierno. Imagino que tendrá que volver a cambiar el colchón y todo eso. Sánchez es alguien, Rafa, que lo hemos visto en el debate, capaz de hablar en su intervención de los millones de niños que hay desnutridos en España y en la misma intervención decir que, según los estudios, España es uno de los mejores países del mundo para nacer. Por lo tanto, esa ambigüedad no sé en qué va a quedar a la hora de formar gobierno, porque Ciudadanos ha tenido un aumento considerable, puede ser la puerta a un gobierno en el que evitemos a los populistas y a los nacionalistas, pero todo depende de la capacidad que tenga esta gente de poder
de poder tener una visión de Estado lo suficientemente amplia para pactar y para... Lo lógico sería incluso un pacto de los grandes partidos constitucionalistas, como podría ser un pacto de PP, del PSOE y de Ciudadanos. Pero claro, hay que entender que España no es como otros países. En España, en el siglo XIX, tuvimos 3 guerras civiles y en el XX una muy cruenta. Por lo tanto, el caínismo, el personalismo sigue estando vigente, y pensar que el PSOE y el PP van a pactar con Ciudadanos para decir vamos a luchar contra el nacionalismo y contra el populismo, que son los verdaderos enemigos del Estado, suena quimérico, Rafa, la verdad. Suena quimérico, desde luego. Parece que las derechas están más alejadas que nunca de poder gobernar el país. Ahora, y es lo que dijo Pablo Casado, nada más comparecer a eso de las 12 de la noche, ya os lo dije. Esto iba a ocurrir porque la derecha ha dividido el voto no en 2, sino en 3 partidos. Uno de carácter centrista, liberal, otro de carácter derechista, contundente, para algunos radical, que es Vox, y el partido que quedaría en medio, partido de centro-derecha, liberal, conservador, sería, en fin, insuficiente, esos 3 partidos, como para obtener la victoria. Están viendo el resultado de las elecciones, cómo quedó finalmente el Parlamento. Así será las nuevas Cortes en la Cámara Baja que tendremos los españoles en el momento que se configuren, que se inauguren. 123 diputados para el Partido Socialista, recuerden ustedes que tenía 84. 66 para el Partido Popular, tenía 137. Atención, porque el descalabro es gigantesco. Ciudadanos tenía 32 y pasa a 57. Y Unidas Podemos, que tenía poco más de 70, pasa a 35. También el desplome de Unidas Podemos es considerable. Como el Partido Popular se desploma hasta la mitad de sus apoyos. Irrumpe con menos fuerza de lo esperado una formación, la de Santiago Abascal, a la que presumiblemente se le auguraba un futuro extraordinario y una entrada en el Congreso mucho más escandalosa y mucho más espectacular, ¿no, Roberto? Sí, la verdad que ellos pienso que tenían su suelo en 50, imaginaban 40, 50, algunos le daban incluso más, pero yo creo que 24 diputados de Vox van a hacer bastante ruido y que es bueno que esté. Yo siempre defendí que estuviera Vox. Los que estamos siguiendo el juicio del proceso a los golpistas, estamos viendo, por ejemplo, y es bueno reconocerlo, la gran labor mismamente de Ortega Smith en la acusación popular, y que estén ahí, que estén dando la batalla, que hayan sido los únicos que han presentado esa querella contra los separatistas y que estén de alguna manera poniendo el punto que el Congreso necesita, es bueno. 24 lo pueden ver, pensando en lo que ellos esperaban, lo pueden ver como una derrota o como una desilusión, pero bueno, 24 diputados, una formación que es nueva, o sea, que pasa de 0 a 24, no hay que desdeñarlo en absoluto. El problema es si 24 va a ser su techo, es decir, si ese es el límite al que va a llegar Vox, o realmente en unas próximas elecciones van a subir más, o simplemente están por la novedad, es decir, por bueno, una serie de discursos. También pienso que han tenido todo un aparato mediático en contra. Eso hay que ver el mérito que tienen. No han tenido la facilidad que ha tenido, por ejemplo, anteriormente un Podemos, por ejemplo, con todos los medios del establishment a su disposición, con La Sexta, con 4, con parte de las televisiones públicas. Vox no ha tenido nada de eso y aún así ha tenido 24 diputados, lo que quiere decir que hay una España que se maneja al margen de los medios de comunicación habituales. Sí, eso es cierto. Como hubo una Norteamérica que se manejó al margen de los medios con Donald Trump, como ha habido un Reino Unido que con el Brexit también se manejó en base a diferentes parámetros, mayormente en las redes sociales o medios de comunicación, en fin, de menor tamaño, de menor envergadura, pero que a juicio de sus votantes, de los votantes de las derechas alternativas, estarían mucho más próximos a la verdad que las grandes corporaciones, mediáticas. Vamos a ver de nuevo, si te parece, este cuadro, Sí. este semicírculo, esta media luna que representa las nuevas Cortes españolas,
porque me gustaría que nos centráramos sobre todo en la que ha sido la otra gran sorpresa. La primera sorpresa ha sido la representación exigua a juicio de muchos de Vox, 24 diputados, que era en realidad algo que le daban todas las encuestas, pero muchos analistas daban por hecho que la irrupción de Vox estaba menguada en esas encuestas y que iba a ser mucho mayor. Como digo, la otra gran sorpresa, alguien podría interpretar también que el descenso del Partido Popular también lo ha sido, bien, es posible, pero sobre todo a mí me llama la atención lo de Ciudadanos. La subida. Ciudadanos pasa de 32 diputados a 57, casi multiplica por 2 su representación. Y era un partido que en los últimos días de la campaña se le daba prácticamente por amortizado. Ciudadanos iba a ser, de entre los 3 partidos del centro-derecha, los 3 del trifachito, que dicen, el que iba a obtener menor representación. Por supuesto, Vox iba a superar a Podemos y muy probablemente también a Ciudadanos. Hay que pensar que Ciudadanos nació en el momento que la sociedad civil catalana se empezó a movilizar contra un nacionalismo de 40 años y visto como que se han enfrentado a ese nacionalismo, que es una preocupación para los españoles, tal vez muchos hayan visto en Ciudadanos una alternativa al aparente radicalismo que podía significar Vox y a un PP en desbandada. Un PP tiene una mochila detrás pues bastante curiosa, muy difícil de sobrellevar a pesar del cambio, ¿no? Toda la mochila de la corrupción, de la ambigüedad de la época de Rajoy. Y en los 2 debates televisivos yo creo que Albert Rivera salió reforzado y se podría explicar también por ahí. Se abre también una alternativa en el centro derecha en el que Ciudadanos tiene que tomar las riendas. Yo apostaría incluso, claro, yo esperaba que Albert Rivera, si tenía unos resultados desastrosos, diera un paso a un lado y pusiera ahí a Inés Arrimadas, que está bastante mejor valorada, incluso por la ciudadanía. Pero después de estos resultados es evidente que va a seguir ahí, que Albert Rivera es un animal político, lo llaman el veleta, pero creo que se ha sabido adaptar en estos 4 o 5 años que lleva en la primera línea política perfectamente a las circunstancias y ha sabido navegar pactando, bueno, incluso en Andalucía con el PSOE, en Madrid con el PP, pero ahí está y creo que ha aglutinado un voto, por así decirlo, Rafa, un voto moderado. Vamos a ver, están viendo imágenes de lo que ocurrió ayer en la sede de la Gran Vía, la sede de Ciudadanos. Quiero que vean las declaraciones de Albert Rivera, anunciándole al que va a ser muy probablemente el nuevo presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que desde la formación naranja estarán vigilantes para que no se salga de los márgenes constitucionales. Vean. Vamos a hacer una oposición leal a la Constitución, una oposición leal a la economía de mercado, a Europa, a la sociedad de bienestar, a los valores constitucionales, a España. Pese a los que gobiernan, les vamos a vigilar muy de cerca. Vamos a liderar y vamos a controlar a este gobierno para que no machaquen a las familias y a las clases medias, para que no machaquen a los autónomos ni a los trabajadores, para que no hagan ocurrencias, para que tengáis una voz en el Parlamento. Los líderes de la oposición van a ser los diputados de Ciudadanos. ¡A vuestro servicio! A vuestro servicio. Bueno, es que yo creo que ese tiene que ser el papel de Ciudadanos, casi el de oposición y el de vigilante. Es decir, el de procurar que Pedro Sánchez no se desmane en unos pactos que serían perjudiciales para el país, teniendo en cuenta que hay una sentencia del Supremo por salir todavía, que hay un juicio que se está desarrollando y que Pedro Sánchez tiene muchísimo peligro, porque hemos visto una de las imágenes más preocupantes, yo creo, de la jornada electoral, es la falta de normalidad democrática en algunas zonas del país. O sea, hemos visto a Cayetana Álvarez de Toledo tener que entrar a votar escoltada por los mozos de escuadra para que le permitieran votar, y luego ha habido un pequeño scratch ahí de gente que la insultaba. Hemos visto en esas rimadas que se les negaba a dar la mano. Eso podría ser una anécdota, pero lo que no es una anécdota es que cada vez que esta chica, o mucha gente de Ciudadanos, de Vox, del PP, va a algunas zonas de Cataluña, hay gente después limpiando con lejía por donde ellos pasan. Eso, en este país, Sánchez no puede cerrar los ojos a esta situación. Por lo tanto, que Ciudadanos está ahí para recordar el peligro que supone el nacionalismo en España y el populismo también, creo que el papel de Albert Rivera va a ser muy importante en este periodo que se abre de incertidumbre. Ahora vienen unas autonómicas, habrá mucho tiempo hasta que se forme gobierno.
todavía está todo muy reciente, de ayer mismo, como quien dice. Entonces, bueno, veremos el papel de Albert Rivera, pero yo creo que va a ser crucial para mantener sobre todo el orden constitucional, porque Sánchez se ha demostrado estar a veces al margen incluso de la Constitución. En el momento que tú entregas tu gobierno a separatistas, a populistas, estás diciendo, me da igual la Constitución, yo solo quiero acaparar poder. En Rivera, en unas declaraciones que acaba de hacer hace algunos minutos, se acaba de autoproclamar el líder de la oposición a Sánchez. Bueno, es que es el partido después del PP. Claro, después del PP, sí, pero no antes del PP. Ya, pero ellos interpretan que el PP se ha desplomado y que ellos han crecido mucho, y aunque no hayan sobrepasado al Partido Popular, están en condiciones de liderar la oposición. Vamos a ver una pugna ahora entre el PP y Ciudadanos por hacerle la oposición a Sánchez. Lo cierto es que les distan muy poquitos diputados. Que sepan ustedes también que desde Génova nos llega información de que en unos minutos, aproximadamente en 30 o 40 minutos, el presidente del Partido Popular, Pablo Casado, va a convocar una rueda de prensa. No sabemos qué podría ofrecer esa rueda de prensa, pero que sepan que está convocada y que va a protagonizarla el presidente del Partido Popular, Pablo Casado, que se ha estrenado con un resultado no malo, sino nefasto. Vamos a ver de nuevo cómo quedaría el Parlamento Nacional y comprobarán ustedes que el Partido Popular ha quedado muy lejos del objetivo que se había marcado, que era ganar las elecciones. De 137 diputados que tuvo, lo pueden ver ustedes abajo, a 66, que es lo que ha tenido ahora. Se ha desplomado a menos de la mitad de los apoyos que un día tuvo. Quiero que escuchen al propio Pablo Casado reconocer su derrota en el día de ayer en la sede de la madrileña calle de Génova. Vean. En tercer lugar, yo soy una persona que no eludo las responsabilidades. El resultado ha sido muy malo. Al Partido Popular le gusta ganar y le gusta ganar siempre. Es verdad que llevamos ya varias elecciones en las que estamos perdiendo nuestro apoyo electoral, y por eso lo que tengo que decir es que nos vamos a poner a trabajar desde ahora con la máxima ilusión y la máxima responsabilidad para recuperar ese apoyo, y para hacerlo además liderando el espacio de centro-derecha que, como veníamos diciendo desde hace meses, al fracturarse se convierte en una opción difícilmente ganadora. El espacio de centro-derecha que al fracturarse se convierte en una opción difícilmente ganadora. Es que hay un evidente fin del bipartidismo. El panorama que se nos pone ahora delante es de varios partidos que van a tener que llegar a acuerdos, y que, bueno, yo creo que esa época en la que había una alternancia constante en el poder predominante entre PP, PSOE, PSOE, PP, pues ha cambiado considerablemente, ha llegado a su fin. Pienso que el PSOE ha sabido aglutinar muy bien el voto del miedo, es decir, la alerta antifascista que convocó Pablo Iglesias a él le ha perjudicado y realmente ha beneficiado a Sánchez, que mucha gente ha vuelto al PSOE de Sánchez, con todo lo que eso significa. Ya hemos hablado de su mediocridad, pero siguiendo un poco la campaña, ha habido mucho la tendencia a la sobreactuación y al drama. Yo veía gente poniendo memes, como se dice ahora, del cuento de la criada, como diciendo, hay que votar, que puede que sea la última vez que votemos las mujeres. Ellos se hacían además con el estandarte del feminismo, o sea, un socialismo que además el PSOE a las mujeres les importan poquísimo, simplemente para sus chiringuitos de género subvencionados. Pues bueno, ese miedo, esa Leticia Olera diciendo, yo he votado y luego me he puesto a llorar. Sí. Esa necesidad del drama, de decir, hay que votar porque esto es histórico y todo eso, de una generación infantilizada, una generación millennial, también la ha beneficiado a Sánchez, que al final es una persona que se mueve por eslóganes. El libro de Sánchez, echadle un vistazo, no lo ha escrito él, y aún así es un libro impresentable porque no hay por dónde cogerlo. En cuanto a calidad literaria, en cuanto a lo que cuenta, dice, mi primera decisión fue cambiar el colchón, ahora podrá cambiar por uno mayor todavía. Es decir, el voto de una generación que seguía por sentimiento más que por haber leído o por ver algo más que no sean los canales habituales, que al final tienen copados casi todos los medios de comunicación, suelen ser del centro izquierda o de socialismo.
Quiero que vean ustedes, porque además es un día histórico, hoy 29 de abril, en tanto que es el día después de las elecciones generales, de las que venimos anunciando han sido las elecciones generales más decisivas quizá de la historia de la democracia, y hoy la prensa española, la editada en Madrid, pero también la editada en Barcelona, viene a contarnos esto. Vean, en primer lugar, el diario El País, el diario del grupo Prisa, destaca que Sánchez vence, pero necesitará pactar, y el PP sufre una debacle. Los socialistas vuelven a ganar las elecciones después de 11 años. Los populares asumen su desplome, que achacan a la división de la derecha. Ciudadanos avanza en escaños, aunque Rivera no logra superar al Partido Popular. Podemos cae y pide formar una coalición. Vox entra con fuerza en el Congreso. Esto es lo más destacado a juicio del diario El País, un diario que se ha posicionado, como viene siendo habitual, a favor de las tesis y del candidato socialista. Vamos a ver el diario de Unidad Editorial, el diario El Mundo, qué es lo que destaca este diario. Dice el diario El Mundo que Sánchez estaría al borde de gobernar sin el separatismo ante la debacle del Partido Popular. El Partido Socialista logra movilizar a la izquierda y consigue 123 escaños que, junto a Podemos y PNV, le acercan a la investidura. El Partido Popular, con respecto del Partido Popular, dice El Mundo, Casado se desploma hasta los 66 diputados, pierde la mitad de su electorado y abre una crisis de final incierto. Recuerden ustedes que Pablo Casado tiene prevista una comparecencia improvisada, nadie sabía que esto se fuera a producir hoy después de las elecciones, de estos resultados electorales, pero en Génova tendremos señal en directo desde la calle Génova, porque a eso de la 1:30 o 2 menos cuarto, Pablo Casado comparecerá ante los medios. No sabemos muy bien para qué. Y respecto de Ciudadanos, ¿qué dice el diario El Mundo? Bueno, pues que Rivera crece hasta quedarse a solo 200.000 votos del Partido Popular y prepara el asalto al liderazgo de la derecha. Es curioso que lo pongan a Ciudadanos como liderazgo de la derecha, cuando Ciudadanos empezó como un partido socialdemócrata, luego se autodefinió liberal, y yo no lo situaría tanto en la derecha como tal vez en un centro, incluso centro-derecha, centro-izquierda, por ahí se va moviendo según las circunstancias. Pero es verdad que le ha metido un mordisco al PP curioso, también Vox. De todas formas, Rafa, hay gente diciendo que el PP tiene que refundarse, que hay una regeneración que puede desaparecer. También decían eso del PSOE con 85 escaños. Estos son ciclos, es decir, el PSOE ha pasado de tener 85 escaños a tener 123, en unas elecciones anteriores era el PP de Rajoy el que tenía mayoría absoluta, por lo tanto, las generaciones pasan, de aquí a 4, 8 años, el PP puede volver a remontar. Esto no quiere decir que el partido vaya a desaparecer, ni mucho menos, creo. Vamos a ver la portada del diario El Mundo, porque el último de los despieces que traía el diario de Unidad Editorial tenía que ver con Vox, con la formación de Santiago Abascal, que a juicio del Mundo defrauda las expectativas y consigue solo 24 diputados al precio de dividir a la derecha y agitar a la izquierda. Esta es una de las críticas que se le hace al partido de Santiago Abascal, que ha generado unas expectativas que habría movilizado a la izquierda para conseguir solo 24 diputados. El voto del miedo es el que ha hecho que muchísima gente vote al PSOE de Sánchez, incluso no estando de acuerdo con sus postulados y con sus pactos. Pero ya digo, 24 diputados para sus expectativas pueden parecer pocos. Para un partido que es nuevo en el Congreso, bueno, entra con 24, y lo importante es lo que ellos puedan llegar a hacer. Es decir, que den la contrapartida a los que tiene Podemos, que den la contrapartida a Esquerra Republicana, que entra fuerte también, a los 5 diputados de Bildu, que no son 5, son 19, pero que hay que juntarlos a Esquerra Republicana, que van juntos, es decir, esta gente se aglutinan entre ellos. Entonces, que Vox pueda dar, así con la forma que hablan ellos, directa, de desparpajo, dar la contrapartida a un Congreso donde están los proetarras y a un Congreso donde está Esquerra Republicana y donde va a seguir Rufián, pues bueno, le da vidilla al Congreso y además es necesario, yo creo. Vamos con el diario ABC, el diario del grupo Vocento, que destaca en su portada, como no podía ser de otra manera, la victoria de los socialistas, de Pedro Sánchez en particular, un hombre al que se le daba por amortizado hace solo unos meses
y que sin embargo ahí está, logrando la victoria para el PSOE más de una década después. La victoria de Sánchez mete presión a Rivera. El éxito de Ciudadanos y la debacle del PP le permiten disputar a Casado el liderazgo del centro derecha. Solo un pacto del PSOE con Ciudadanos puede evitar una alianza de Sánchez con Podemos y el independentismo. Dice también que Vox defrauda sus expectativas, pero coloca al PP en el abismo. Cede hasta la mayoría absoluta en el Senado a favor del Partido Socialista. Vamos con el diario La Vanguardia, el primero de los dos diarios editados en Barcelona. Dice el diario La Razón aún nos queda uno de Madrid. La división de la derecha hunde al PP y da el gobierno a Sánchez. Vamos rápidamente, porque tenemos una llamada telefónica, vamos con el diario La Vanguardia, el diario del Grupo Godó, que destaca, como no podía ser de otra manera, que Sánchez repetirá en la Moncloa y el PP de Casado entra en crisis. Vamos a ver si la comparecencia pública de Pablo Casado, prevista para dentro de unos minutos, tiene que ver con esa posible crisis que se habría desatado en el Partido Popular. Esquerra Republicana vence en Cataluña y afianza su liderazgo en el independentismo. Y por último, el diario El Periódico de Cataluña, cuya información destaca también la victoria de Sánchez y se refiere con contundencia a los malos resultados de la derecha, diciendo literalmente, utilizando el verbo estrellarse, y la derecha se estrella. Sánchez vence y la derecha se estrella. Esquerra Republicana gana por primera vez las generales en Cataluña. El independentismo, dice El Periódico, se refuerza y el PSC resurge con fuerza, un poco arrastrado por el efecto Sánchez que ha tenido el Partido Socialista en toda España. Bueno, pues de esos 24 diputados que tiene Vox, Roberto, tenemos a uno de ellos por teléfono y no es uno de los que lo ha tenido más fácil para lograr su escaño en el Congreso. Es diputado por la provincia castellano-manchega de Ciudad Real y él responde al nombre, quizás le suene porque ha estado aquí durante muchos programas de la Redacción Abierta, responde al nombre de Ricardo Chamorro. Ricardo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Pues no lo tenemos, a Ricardo Chamorro. Ricardo Chamorro, buenos días. Ricardo Chamorro Delmo. No está. Nuevo diputado de la Ciudad Real, pues no lo tenemos. No tenemos a Ricardo Chamorro. Mala conexión con Ciudad Real. ¿Perdón? Mala conexión con Ciudad Real. Mala conexión, efectivamente. Esto será algo de lo que haya que hablar en el futuro, pero vamos, a Ricardo lo conocen, saben ustedes que es abogado, que es analista político, que ha estado en esta Redacción Abierta desde que la dirige un servidor y que además el partido de Santiago Abascal lo fichó, le ofreció ese puesto de salida en la provincia de Ciudad Real, encabezar la lista de Vox en la provincia de Ciudad Real. Él es de Ciudad Real, conoce muy bien la provincia, se le ha trabajado mucho durante estas últimas semanas y ha obtenido el premio bien merecido, porque yo estoy seguro que Ricardo Chamorro hará un trabajo extraordinario en el Congreso, defendiendo a todos los ciudadrealeños, a todos los castellano-manchegos y sobre todo y principalmente a todos los españoles, porque saben ustedes que el momento que uno es diputado, que entra en las Cortes, ya no representa exclusivamente a los españoles de su circunscripción, sino que los representa a todos. Debería ser así. Debería ser así, que saben ustedes que hay muchos partidos regionalistas que renuncian a esa vocación nacional que tiene las Cortes Generales. Compañeros, ¿tenemos a Ricardo Chamorro? Compañeros, ¿tenemos a Ricardo Chamorro? ¿Lo tenemos o no? Ricardo Chamorro, buenos días. Buenos días, hombre. Rafael. ¿Cómo está usted? Peor que usted, sospecho, peor que usted. Bueno. En primer lugar, enhorabuena, Ricardo. Muchas gracias, muchas gracias. Nuevo y flamante diputado nacional por la formación de Santiago Abascal, cabeza de lista de Vox en la provincia de Ciudad Real. Ricardo, te lo has trabajado, te lo has currado, te has recorrido la provincia que ya conocías, has dado a conocer el mensaje de Vox
y los ciudadrealeños te lo han premiado con un escaño en las Cortes Generales. Efectivamente, bueno, yo lo único que tengo es palabras de agradecimiento para todos esos españoles valientes de mi provincia que han apostado por nuestros mensajes, que han apostado por nuestra formación, que nos han votado, nos han apoyado y no los vamos a defraudar. De manera valiente vamos a defender el mensaje de Vox, que no es más que un mensaje de un proyecto al servicio de España y del sentido común. Los vamos a defender y vamos a defender el proyecto de España, que es el importante. Nosotros estamos en la sede de la soberanía nacional, pero efectivamente vamos a defender la esencia de la provincia, que es la esencia de España. La esencia de la provincia, que es la esencia de España. Ricardo, a nivel nacional, los resultados del partido, ¿qué te parecen? Para algunos son pocos porque esperaban más, para otros, objetivamente, desde de 40 y pocos mil votos que tuvo Vox en las anteriores elecciones a más de 2 millones y 24 escaños, no pueden ser pocos, sino pueden ser un éxito absoluto. Me parece un resultado espectacular, un resultado magnífico para una formación que ha tenido muchas dificultades porque los medios, digamos, de poder han mentido mucho sobre ella, no nos han dado facilidades, pero el trabajo, la constancia y sobre todo el impulso que tenemos a nivel patriótico, estamos de servicio a todos los españoles, pues nos ha hecho tener unos resultados de 2.600.000 que nos ha perjudicado en función de la ley electoral que existe en España y que los partidos de siempre pues nunca han optado por cambiar, pero efectivamente yo creo que es un gran resultado para nuestra formación y estamos muy orgullosos y no vamos a defraudar, vamos a defender sin complejos nuestros valores en el Congreso de los Diputados y nada, pues muy contentos. Bueno, pues Ricardo, se lo decía antes a los espectadores de la redacción abierta, a todos los ciudadanos que hayan confiado en ti, yo les doy mi palabra de que pueden estar satisfechos y pueden estar seguros. Conozco a Ricardo desde hace mucho tiempo y les garantizo que tendrán una muy buena representación en el Congreso de los Diputados con Ricardo Chamorro. Eso tienen mi palabra de honor, que aquí la empeño por Ricardo Chamorro. Un abrazo, Ricardo, hablaremos y de nuevo, enhorabuena. Un abrazo muy fuerte, muchas gracias y gracias también a todos los que nos están viendo desde Intereconomía, que hayamos podido hablar con libertad y manifestar pues cuál es nuestro proyecto, que es más que un proyecto al servicio de España. Gracias. Gracias, Ricardo. Nos tenemos que marchar. Roberto, si quieres una última reflexión para los espectadores de Intereconomía, que sospecho que en su mayoría estarán hoy un poquito, en fin, no demasiado alegres, no estarán para tirar cohetes. Bueno, decir que ahora se abre un nuevo frente y la batalla realmente es por convencer o tratar de hacer que Pedro Sánchez no pacte con el independentismo y con Podemos. Un gobierno con Pablo Iglesias de vicepresidente, incluso controlando un ministerio, imaginemos el Ministerio del Interior o la vicepresidencia mismamente con el CNI, sería desastroso para los intereses de España. Por lo tanto, intentar que Rivera dé marcha atrás en su convencimiento de no pactar con Sánchez y que piense en qué es lo mejor para el país. Ahora mismo, tal y como están las circunstancias, es decir, hay que mirar ya en el futuro, lo mejor para el país sería que el PSOE y Ciudadanos llegaran a un acuerdo. Desde luego, lo suscribo, eso sería lo mejor para el país, pero sospecho que ni el PSOE ni Ciudadanos están por la labor, al menos antes del 26 de mayo. Claro, es que ahora la política eso también juega. Cambiante totalmente. Ya dijo Sánchez que no iba a hacer cordones sanitarios a nadie, es decir, dejó la puerta abierta, en fin, a ver lo que pasa. Vamos a ver. Bueno, Roberto, ha sido un placer, Gracias, como siempre, mil gracias. Te esperamos la semana que viene, Dios mediante, para seguir analizando lo que ocurre en nuestro país, pero ya les adelanto, sospecho que de aquí al 26 de mayo los movimientos políticos, al menos los explícitos, los visibles, van a ser los justitos. Publicidad y a la vuelta estamos con otro analista, en este caso del diario Voz Populi, Luca Costantini. Bueno, pues ya estamos de vuelta en esta redacción abierta. Es la 1:08, las 12:08 en la Comunidad Canaria, 29 de abril de 2019, el día posterior a las elecciones generales que veníamos advirtiendo desde hacía mucho tiempo iban a ser las elecciones más importantes de la democracia, y quizá lo sean. Los resultados, desde luego, iba a decir, no fueron los esperados, fueron exactamente los que venían diciendo las encuestas. El famoso CIS de Tezanos, del que todo el mundo se moría de risa, aquí un servidor incluido, ha sido la encuesta que mejor proyectaba los resultados que finalmente han sido.
También Narciso Michavila de GAT3 ha no clavado los resultados, pero sí ha acercado mucho a los españoles a lo que se iba a vivir en la noche del 28 de abril. Tenemos con nosotros a Luca Costantini. Luca, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Pues muy bien, encantado. Oye, lo de Tezanos es verdad, ¿eh? Es verdad. Finalmente este hombre, del que todo el mundo se reía, Es verdad. ha acertado. Es verdad. Sobre todo es curioso, ¿no? Ese famoso 40% de supuestos indecisos, ¿no? Personas que no iban a comentar o a decir en las encuestas lo que iban a votar, pues al fin y al cabo, no sé, es que o que no han ido a votar de alguna manera o que al fin y al cabo pues no lo tenían tampoco tan... que se lo tenían bastante claro, ¿no? Es evidente que pues el resultado es el resultado que es. El PSOE pues ha logrado un éxito notable, el PP ha caído con fuerza y por lo demás pocas sorpresas. Yo personalmente tengo que decir que sí que me ha sorprendido bastante la noche de ayer el resultado de Vox. Esto es así. Vamos a ver otra vez los resultados finales, porque ese resultado de Vox, a pesar de que era el resultado que anunciaban todas las encuestas... Yo no me lo creía. Yo tampoco me lo creía y casi nadie se lo creía. De hecho, si ustedes recuerdan a las proyecciones electorales que hacíamos en la redacción abierta, todos los redactores de Intereconomía, en fin, el que menos le daba a Vox creo que fui yo y le daba 45. Bueno, pues la mitad, 24. ¿Te ha sorprendido? ¿Por qué? Hombre, me ha sorprendido bastante porque me ha sorprendido Vox y también me ha sorprendido Ciudadanos. Yo pensaba que Ciudadanos iba incluso o más o menos a revalidar los escaños que tenía en la última legislatura o a perder algo de alguna manera. Y sobre todo que el PP, bueno, yo creo que todos pensábamos que el PP podía perder algo, pero es que pasar a 66 escaños es un batacazo histórico. Es de verdad increíble y notable, quiero decir, es que es la caída más grande de un partido en democracia, que decir, en la democracia desde las elecciones, vamos, desde el 78 fundamentalmente. Y es notable, y claro, entonces ahora la cuestión es, ¿por qué ha ocurrido esto? Pues, bueno, yo creo que todos hemos hablado mucho, ¿no?, del tema de la fragmentación, el famoso divide y vencerás, pues Divide et impera. Divide et impera, correcto, de Pedro Sánchez, pues ha sido un éxito impresionante. Eso es un hecho. Y por otro lado, claro, podríamos reflexionar algo sobre la campaña electoral del PP. Porque aquí, quiero decir, nosotros, ¿qué ha pasado con el PP? ¿Ha sido una campaña demasiado dura? Quizás ha perdido el PP su lugar en el centro del tablero político y ha dejado algo a Ciudadanos. Yo creo que es posible. Yo creo que es posible. Es verdad que dentro del PP en ese momento hay un doble fuego, una doble crítica a Casado, sobre todo como estratega, porque yo creo que Pablo Casado es un político, yo creo que es una persona preparada, es un buen político, yo creo que podría ser es un buen estadista. De hecho, el discurso que dio él ayer fue un discurso muy noble, cuando dijo que el PSOE es una fuerza, es un gran partido, y creo que hay que reconocer también que hay que saber perder. Hay que saber perder, porque me hubiera gustado ver lo mismo a Pedro Sánchez. Ojo, es que Pedro Sánchez decía que Rajoy era la extrema derecha, era un peligro para España. Entonces, claro, en ese momento yo creo que ayer, por lo menos, Pablo Casado pues fue muy honrado, pero claro, ahora tiene que decidir qué quiere hacer, si quiere reconstruir el Partido Popular, porque, ojo, tiene detrás el coche de Ciudadanos que le va a dar el sorpaso, ¿no?, como la famosa metáfora de la película italiana. Pues es lo que va a ocurrir. ¿Qué es lo que sabemos? ¿Qué es lo que en ese momento nos cuentan las fuentes consultadas de esos partidos? Ciudadanos, por lo visto, va a por el PP. Eso es lo que dicen. Ellos van a por el PP y se la van a jugar mucho en las elecciones en la Comunidad de Madrid y en el Ayuntamiento de Madrid, que va a ser la plaza fundamental, principal, donde Ciudadanos quiere convertirse en el pilar, digamos, del bloque de centro-derecha para proponerse, digamos, como futura fuerza de gobierno y dejar al PSOE, que en ese momento lo que quiere es un gobierno en minoría. El PSOE intentará evitar que Podemos se sume al nuevo Ejecutivo. Pero claro, será un gobierno en minoría, es verdad que será un gobierno en minoría más fácil del gobierno que ha tenido hasta ahora, con 80 y pico diputados, pero claro, es que en cada ley es que él llevará al Congreso, pues necesitará del apoyo directo e indirecto
de Podemos, de Esquerra Republicana, del PNV, por lo tanto se podría desgastar. Y esta es un poco la esperanza que están manejando en este momento pues el equipo, la cúpula de Ciudadanos, sobre todo el de Rivera, que yo creo que está viviendo un momento casi de éxtasis y tendrá que bajar algo de adrenalina, yo creo, porque ayer evidentemente fue un ganador, con Pedro Sánchez fueron los dos ganadores de la noche electoral. Vamos a ver de nuevo esa imagen de cómo ha quedado configurado el Congreso, porque es cierto que el Partido Popular y Ciudadanos están a muy poquitos escaños. Creo recordar que son 8 escaños del uno, el PP, del otro, el Ciudadanos. Raquel, a ver si podemos ver esa media luna que representa las Cortes, a 9 escaños. Es cierto que al Partido Popular hay que sumarle los 2 de Navarra Suma, que quedarían en 68. A Ciudadanos también, al menos uno de los de Navarra Suma, porque saben ustedes que la coalición navarra incluía a Unión del Pueblo Navarro, Partido Popular de Navarra y Ciudadanos en Navarra. Sea como fuere, el Partido Popular tiene en estos momentos no 1 ni 2, sino muchos problemas. Tiene un problema objetivo que supone que ha supuesto el desplome electoral, ha perdido la mitad de sus apoyos. Tiene otro problema muy grande y es que ha aparecido una nueva formación a su derecha, inédito esto en democracia, que le ha restado muchos votos, decenas de escaños, y tiene una formación con la que ya competía en las anteriores elecciones, que es Ciudadanos, que poco a poco y elección tras elección le va comiendo terreno. ¿Quiere decir esto que el Partido Popular está condenado a quedar emparedado entre Vox y Ciudadanos y desaparecer? Pues es la pregunta que te hago, Luca. ¿Tú crees que esto va a ocurrir? Mira, tal vez para saber lo que nos pasa hay que mirar a nuestros alrededores. 2 ejemplos, Francia e Italia. Pues ¿qué ha pasado en Francia? Claro, la derecha francesa, el gaullismo, pues claro, es que realmente Fillon, por ejemplo, en las últimas elecciones presidenciales, pues cayó mucho. ¿Qué está pasando en Italia? Pues hace 10 años el partido de centro-derecha, el bloque de centro-derecha, Forza Italia, el Partido de las Libertades, liderado por Silvio Berlusconi, tenía el 48%, no sé, arrasaba. Ahora mismo tiene el 10%. Entonces, ojo, yo creo que los dirigentes del PP tienen que estar muy preocupados, tienen que saber leer lo que está pasando en la sociedad. Tienen que hacer una reflexión sobre el tema catalán, en primer lugar, porque claro, con el tema catalán es verdad que Ciudadanos y Vox, pues, quiero decir, son 2 formaciones pues, que le pueden liderar el discurso, digamos, de la unidad nacional y demás. Tiene que hacer una reflexión sobre los valores conservadores. Y yo creo que tiene que reconstruir el relato sobre los valores conservadores. Quiero decir, el tema del aborto, el tema del matrimonio entre parejas del mismo sexo, etc. Se tiene que reformular el ideario del centro-derecha en esos sentidos, sin perder sobre todo lo que es, yo creo que es la clave que tiene el PP, que es, por ejemplo, en ámbito que puede ser de la política económica, pues puede defender, digamos, una determinada receta política y económica, pues que ha sido fundamentalmente exitosa en los últimos 20 años, y intentar frenar la sangría, que no va a ser solo una sangría de electores, sino de dirigentes. El caso Garrido no es una casualidad. Es decir, en ese momento hay cuadros, y habrá cada día más cuadros del PP, que antes de ir a dormir reflexionarán y dirán, oye, ¿y qué hago ahora yo? ¿Me quedo aquí o me paso a Ciudadanos? Eso es un problema que puede parecer, digamos, a los electores que no es una cuestión muy relevante, pero en una organización es clave. Es como en un equipo de fútbol, ¿no? Cuando hay malestar en el vestuario, ¿no? Quiere decir, los aficionados no siempre lo ven, pero muchas veces se pierde por eso. No tanto porque los futbolistas sean malos o porque el entrenador es malo, sino que se tiene que recomponer lo que es el ideario, repito, el relato, la lectura de la sociedad por parte del PP. Porque es evidente que algunos errores se han hecho, y ojo, yo no creo que sean errores de Casado, yo creo que en realidad son errores heredados. Sí. Vamos a ver la formación de Santiago Abascal, que ayer, como saben, celebraba esos 24 escaños, una irrupción en el Congreso muy potente, pero a juicio de algunos insuficiente para las expectativas que habían creado. Quiero que vean, son imágenes esas del día de ayer. Están viendo en primer plano una bandera con la cruz de Borgoña,
la Cruz de los Tercios o Cruz de San Andrés. Están Iván Espinosa de los Monteros, está Rocío Monasterio, está Javier Ortega Smith, está Santiago Abascal. Quiero que escuchen precisamente a este último, a Santiago Abascal, hablar sobre el resultado que obtuvo su formación en el día de ayer. Que a pesar de la demonización del mensaje de Vox, a pesar de los insultos sistemáticos que se han lanzado contra nosotros y contra todos vosotros, por sentir y pensar conforme a vuestros valores y como os han enseñado en vuestras casas. A pesar de la manipulación sistemática de nuestro mensaje por parte de los medios de comunicación, a pesar de todo eso, aquí estamos con 24 diputados y se ha producido verdaderamente un milagro. Es increíble que con todo eso hayáis llegado hasta donde lo habéis hecho. Esto es solo el principio y, como suele decir nuestro compañero Javier Ortega, bienvenidos a la resistencia. Opinión, Pues ¿tienes recorrido la formación de Santiago Abascal? Porque a mi juicio, yo te voy a dar mi análisis. Ha sido un resultado que quizá no el más halagüeño para Vox, en el sentido de que muchos votantes del Partido Popular eligieron a Vox en estas últimas elecciones pensando que podía suponer una alternativa incluso de gobierno. Se hablaba de 60, 70, incluso 80 o 90 diputados. Se han encontrado con que la derecha se ha atomizado y, sin embargo, no se ha conseguido una representación lo suficientemente poderosa como para poner en riesgo la mayoría de las izquierdas. Y además, un tercer elemento en discordia, se han movilizado e hipermovilizado a la izquierda y al separatismo allí donde tiene raigambre, que es en Cataluña y el País Vasco. De manera que el negocio podría ser ruinoso. ¿Tú crees que la formación de Santiago Abascal puede pagar en las próximas elecciones? Quedan 4 semanas para las elecciones locales, autonómicas y europeas. ¿Podría pagar los platos rotos en las próximas elecciones? Sí, sin duda. Yo creo que sí. Sí, sin duda. Yo creo que sí. Yo creo que sí porque, mira, te cuento una anécdota. Eso redunda en el beneficio del Partido Popular, al Sí, que antes estabas sí, dibujando un panorama sí, muy sombrío. Sí, sí, yo creo que sí. Yo creo que sí, hay muchísimo. Vamos a ver, vamos a los datos. Por ejemplo, en Madrid, en la Comunidad de Madrid, si vamos a sumar los votos, el número de votos, de papeletas del PP, de Ciudadanos y de Vox, claro, vemos que el panorama político no es el triunfo de Pedro Sánchez en absoluto. Por lo tanto, el votante de centro derecha suele ser un votante bastante, digamos, pragmático. Suele serlo más que el votante de izquierdas, por varias razones. Por lo tanto, yo creo que, oye, que habrá un reflujo, es bastante probable que haya un reflujo hacia el PP, sobre todo hacia el PP, en las elecciones del 26 de mayo, ¿no? Que son las de las autonómicas y municipales. Esto es lo lógico, porque al fin y al cabo, claro, que la cuestión no es baladí. Quiero decir, es que si la izquierda, si el PSOE, el partido de Pedro Sánchez y Podemos puedan revalidar el Ayuntamiento de Madrid y quizás, gracias a Errejón, ganar la Comunidad de Madrid, es que vamos, esto ni siquiera es una debacle, esto es una catástrofe para, digamos, las personas que apoyan estos partidos de centro derecha. Por lo tanto, yo creo que lo lógico es esto. También hay que añadir que Vox, digamos, yo creo que supo interpretar bien lo que era un estado de ánimo, de hartazgo, de rabia y de decepción, pero que luego las elecciones autonómicas y municipales suelen ser elecciones como muy concretas, quiero decir, porque la gente al fin y al cabo piensa a los impuestos, a la basura, el tráfico y demás. Por lo tanto, yo creo que puede haber un considerable reflujo. Añado que el candidato, por ejemplo, en el Ayuntamiento de Madrid, del PP, Almeida, pues es un concejal, una persona muy inteligente, abogado del Estado, muy preparada, ha hecho oposición en los últimos 3 años. Es brillante, es un tipo brillante. Es un tipo brillante y en campaña electoral tenemos que prepararnos, porque yo creo que Casado y Rivera van a hacer una campaña electoral en Madrid. Nosotros veremos, yo creo que lo lógico tiene que ser esto, que Casado se involucre en Madrid, porque se la juega realmente, y que Rivera y también Inés Arrimadas, también yo creo que los veremos por aquí, pues de mítines en mítines para, pues en fin, para intentar dar ese sorpaso que casi llegaban, pero que no han podido dar en las elecciones generales. Esta es la situación. Y creo francamente que Vox, en ese sentido,
la lectura es verdad, claro, es lógico que ayer, en la noche electoral, pues Santiago Abascal dijera que bueno, que fue un triunfo, y es verdad que en términos numéricos pues es un triunfo, una formación que pasa de 0 a 20 y pico escaños, pues está bien, pero claro, es que ojo, a fuentes, digamos, que yo tengo en ese partido, pues me comentaban que ellos pensaban llegar a los 70 escaños. Entonces, claro, si tú piensas llegar a 70 y acabas con 20 y pico, pues realmente algo no ha ido bien. En política es muy clave el concepto de las expectativas. Es muy importante. Entonces, claro, por ejemplo, el PP, si hubiese mantenido un 90 escaños, 100 escaños, no habría ido tan mal. En cambio, claro, ha caído a 60, pues ya no hay poco que hacer. ¿Y qué me dices, Luca, de lo que ha ocurrido en Cataluña y en el País Vasco? Porque el País Vasco, Herri Batasuna, los herederos de ETA, han conseguido 5 diputados, grupo parlamentario propio. Y en Cataluña Esquerra Republicana arrasa. Es decir, con este panorama, con los separatismos desatados, con una izquierda de vocación plurinacional en el gobierno y con una derecha menoscabada en su apoyo electoral, con esto hay que gestionar la unidad y la vertebración del país y evitar un referéndum de autodeterminación. El escenario no podía ser peor, ¿eh? Está clarísimo, está clarísimo. Está clarísimo. En realidad, la fragmentación de la derecha, que ha sido una estrategia, una táctica electoral llevada a cabo por el PSOE, lo que ha logrado ha sido que, pues como tú comentabas, efectivamente, pues los separatistas se han reforzado. ¿Por qué? Porque evidentemente en Cataluña hemos visto, ¿no?, esas colas increíbles en los colegios electorales en Cataluña, lo veíamos ayer, era llamativa. Evidentemente, claro, en Cataluña el miedo a Vox... Eso es Esquerra Republicana, eso es la sede de ayer de Esquerra Republicana, claro, el triunfo. Es que Esquerra no se esperaba ese triunfo, Esquerra pensaba quedar segundo, después del PSC. Sí. Y así ha quedado. Entonces, claro, aquí el referéndum, sí, el referéndum, ojo, porque puede ser de verdad la bomba atómica. Pero claro, hay el tema del indulto también sobre la mesa. Que sí, si Pedro Sánchez logra hacer un gobierno de minoría, bueno, pues será un gobierno, ya lo veremos, lo evaluaremos, pero claro, es que, repito, en cada digamos, pasaje que va a tener de carácter legislativo en la Cámara Baja, pues claro, tendrá que hablar con los separatistas, tendrá que ver qué es lo que ellos les pueden pedir, y claro, ojo, los que le van a pedir son 3 cosas: el indulto, más autonomía, que significa tener más competencias de las que ya no tienen, así que olvidémonos de cerrar chiringuitos, quitar subvenciones, esto ya mejor que durante un par de añitos, yo creo que lo podemos olvidar. Y luego, claro, la posibilidad de un referéndum, que quizás sea un referéndum así algo maquillado, no sé qué, pero quiero decir, el mandato popular para Sánchez no podía ser mejor. No podía ser mejor. Y eso nos lleva también a hacer una reflexión, yo creo, sobre qué es lo que la sociedad quiere en este momento. Porque es evidente que el tema catalán, el tema del separatismo en España es esencial y clave. Pero yo creo que la sociedad española que también tiene que reflexionar un poquito sobre sí misma y pensar que hace 2 años hubo un acontecimiento histórico de un calado impresionante. Entonces, ¿cómo puede ser que este elemento, que es, digamos, los hechos y los días, ¿no?, del 1 de octubre y demás, no hayan sido tan relevantes como para hacer una reflexión de carácter político y decir, mira, a mí quizás este partido, bueno, me convence más o menos, pero claro, tengo que votar en sentido, con cierto pragmatismo, tengo que ser serio. En cambio, claro, lo que ha concluido es, bueno, yo creo que al fin y al cabo el tema del separatismo se puede resolver a través de un acercamiento fundamentalmente de Madrid, digamos, del Estado central, de la capital, a lo que son las peticiones de los independentistas. Yo creo que es un poco pan para hoy y hambre para mañana, francamente. Y las comunidades no son solo sus gobernantes, las comunidades son los votantes. Y hay que recordar un poco la famosa frase de Kennedy: no tienes que pensar lo que el Estado puede hacer por ti, sino lo que tú puedes hacer por el Estado. Y en ese momento el Estado español es un Estado que ha pasado un resfriado y puede pasar una gripe. Entonces yo creo que sobre todo las fuerzas constitucionalistas, digamos, las fuerzas que creen que hay que tener mucho cuidado el tema del referéndum y el del separatismo, tienen que estar al loro, tienen que estar muy preocupadas y sobre todo tienen que también hacer una reflexión sobre el concepto de la fragmentación, que no puede ser que todo valga siempre. Quiero decir, tanto Vox, y yo creo que incluso Ciudadanos y también el PP, tienen que reflexionar y pensar, vamos a ver, ¿qué es lo que queremos? Porque si no, si en cada elección van divididos,
pues habrá que aprender algo, ¿no?, de estas elecciones, digo yo. Seguramente se condenarán a perder unas elecciones con carácter de perpetuidad, si efectivamente se empeñan en ir divididas las tres fuerzas políticas. Tenemos a Luca Costantini, que es periodista de Voz Populi, y es un periodista que está especializado en la formación de Pablo Iglesias, en Unidas Podemos, que ayer estuvo en esta sede improvisada en fin, de Unidas Podemos, ¿dónde fue? En el Teatro Goya de Madrid. En el Teatro Goya. Sí. Quiero que escuchen a Pablo Iglesias cuál fue, en fin, su primera exposición después de haber obtenido ese resultado, ese desplome en escaños, pero tal y como decía Luca, quizá la expectativa, cuyo desplome indicaba que iba a ser mucho mayor, pues no les hizo hundirse moralmente tanto como podía haber ocurrido atendiendo estrictamente a los resultados. El desplome es prácticamente de la mitad. Bueno, pues sin embargo no estaban del todo decepcionados en Podemos. Escuchen. Sobre la primera cuestión, está todo abierto. Nosotros vamos a trabajar para un gobierno de coalición de izquierdas. Hay que hablar de programa, hay que hablar de muchas cosas. Lo primero es sentarse a hablar y ya les pido que sean pacientes. Ya le digo, a nosotros nos hubiera gustado tener un resultado mejor y hay algunas autocríticas que podemos hacernos ahora y que nos hemos hecho. Creo que uno de los problemas fundamentales de Podemos y de Unidas Podemos en los últimos tiempos ha sido dar una imagen de nuestra situación interna que yo creo que no ha estado a la altura ni de nuestros militantes ni de nuestros votantes. Y creo que eso se ha podido notar y tomamos nota y espero que en el futuro eso no vuelva a ocurrir. Por otra parte, creo que es claro lo que ha ocurrido en España, una movilización electoral sin precedentes que revela, como le decía, dos claves fundamentales. La primera, las fuerzas progresistas en su conjunto tienen más peso parlamentario que la derecha y la extrema derecha. Y, en segundo lugar, quien no entienda que España es plurinacional, y basta ver los resultados de Cataluña y del País Vasco para verlo, sencillamente no entiende España. Esto es demoledor, esa España plurinacional que ya advierte Pablo Iglesias, es demoledor porque de alguna manera los resultados legitimarían esa España plurinacional de la que tanto alardea Unidas Podemos con 35 diputados, pero a la que también se ha referido el Partido Socialista con 123. Sí, vamos a ver, el resultado electoral de Podemos también es muy malo, las cosas como son, que si pierden prácticamente 30 escaños y si no fuera porque el PSOE tiene 123 serían totalmente irrelevantes a día de hoy, quiero decir, sería un batacazo notable. Podemos tiene un problema, es que Pablo Iglesias en realidad tiene grupos internos en su partido que le quieren, en fin, que le quieren pelear el liderazgo. ¿Y qué pasa con Podemos? Ahora mismo Podemos pues tiene una esperanza, la esperanza es que Pedro Sánchez, en fin, formar gobierno con Pedro Sánchez. Tienen un temor, el temor es que Sánchez acabe, que vaya hacia un gobierno de minoría, y lo que hace Pablo Iglesias fundamentalmente es decir, ojo, porque aquí estamos nosotros, y nosotros somos Unidas Podemos, Esquerra, Bildu y todo el grupo, digamos, de los separatistas. Fundamentalmente está intentando hacer piña con ellos, eso está clarísimo, está intentando hacer piña como para decirle a Pedro Sánchez, ojo, porque si tú quieres hacer un gobierno de minoría y me vas a ningunear cada vez que tú me llevas al Congreso una ley, pues yo te voy a llevar 48 enmiendas, ¿sabes? A evitar que... A boicotear de alguna manera. Ahora, ¿qué puede pasar? Pedro Sánchez podría ofrecer a Podemos la presidencia del Congreso. Esa es una carta que está sobre la mesa. Ofrecerle algo en términos de poder. Porque Pablo Iglesias lo que quiere sobre todo es poder. Y quiere el poder por una razón muy sencilla, que además es muy típico, digamos, en las formaciones de izquierdas, sobre todo las más radicales. Es que si hay poder, el liderazgo está blindado. Si no hay poder, empiezan a salir los enanos por todos los lados. Y hay muchos enanos en Podemos, más de lo que nosotros pensamos. Otro dato muy importante de Podemos. Podemos no tiene diputados, que decir, no ha logrado enviar al Congreso diputados de las regiones, digamos, las más pobres, o las que tienen la renta más baja, Extremadura, Castilla-La Mancha. Claro, entonces, ¿esto qué es? Una contradicción en los términos. Y volvemos a la pregunta que tú me hacías antes. Es que Podemos se ha involucrado mucho en campaña, ¿dónde? País Vasco y Cataluña. ¿Por qué? Porque aquellos ahora mismo son los feudos de Podemos. Son las regiones
donde Podemos tiene más apoyos y donde Pablo Iglesias, sobre todo, tiene más control. Sobre todo en Cataluña, tengo que decir, en el País Vasco algo menos. Entonces, claro, la situación de Podemos en ese momento es un doble o nada. Ha sido un doble o nada desde ya un añito. Y Pablo Iglesias yo creo que es un buen jugador, no sé si de póker, pero es un buen jugador de lo que es el juego de riesgo. Y entonces, pues tal y como están las cosas, yo creo que Pedro Sánchez tiene que tener cuidado, porque irán a por el poder. Son la 1:34. Una última pregunta, Luca. Nos tenemos que marchar ya, pero me quiero hacerte una pregunta respecto de lo que podría ocurrir a partir de ahora. ¿Tú crees que los socialistas van a intentar gobernar en solitario? ¿Crees que van a, tal y como se sugería durante la campaña, hacer una coalición con la gente de Podemos, que incluso concediera la vicepresidencia a Pablo Iglesias? ¿Crees que podría haber un acercamiento con Rivera? ¿Cómo crees que se va a dirimir esto? Mira, yo creo que ahora nos movemos en el ámbito de las probabilidades. El acercamiento con Rivera es muy improbable, por ambos lados, muy improbable, en ese momento, a día de hoy. Hay una inquina personal. Sí, pero bueno, en política esos tipos de problemas se pueden resolver. Es cierto que de aquí a las elecciones autonómicas, vamos, nadie va a mover ficha. Esto preparémonos porque durante un mes, pues nadie va... Vamos a hacer conjeturas, pero ellos... Eso. Por un lado, probabilidad de un gobierno con Podemos. Hay probabilidades. Podemos es lo que quiere. Podemos va a presionar, está presionando. Ayer por la noche, Pablo Iglesias llamó a Pedro Sánchez y claro, en esa llamada, ¿qué le habrá dicho a Pablo Iglesias? Oye, Pedro, ¿dónde está lo mío? A ver, ¿no? Y Pedro le debe haber dicho, mira, vamos a ver. Porque Pablo Iglesias, cuando salió en la rueda de prensa, no estaba eufórico, ni mucho menos. Y también es verdad que, bueno, tú puedes bajar en escaños, pero si tocas poder, realmente el valor del voto te sale a cuenta, fundamentalmente. Entonces, yo creo que a día de hoy lo más probable es un gobierno en minoría del PSOE. Un gobierno en minoría del PSOE que, ojo, es un gobierno seguramente más fuerte de lo que tenía hasta ahora, con 80 y pico diputados, pero que seguirá siempre siendo rehén de lo que son las fuerzas alternativas y más radicales al PSOE por la izquierda y por el bando de los separatistas. Esto es así. Por lo tanto, ¿tendremos una España con un gobierno más estable? Pues no lo tendremos. Es que esto es así. A menos que haya un gobierno PSOE Ciudadanos, que en este caso sí que es verdad, que pues daría una mayoría parlamentaria sólida como para abordar determinadas reformas que seguramente el país necesita. Es cierto que Ciudadanos con el PSOE pues le pararía, digamos, los pies en lo que podrían ser las concesiones a los partidos separatistas y demás. Y un último dato, siempre volviendo un poco a lo que te comentaba antes, a veces es útil mirar fuera de nuestro patio para entender lo que tenemos aquí. La prensa extranjera, ¿cómo está leyendo las elecciones de Interesante, ayer? a ver. Es muy interesante. Gobierno del PSOE, sí, pero todos remarcan que no hay mayoría. Los corresponsales y los analistas internacionales ven España y dicen, ojo, porque aquí no hay mayoría, no la hay. Y por mucho que, digamos, el PSOE piense que con un gobierno de minoría de 127 escaños, pues va a ser, bueno, fuerte o sólido, es que no lo va a ser, Así que... Incertidumbre, sí. Hay incertidumbre porque es cierto que el Partido Socialista crece y crece mucho y Pedro Sánchez se consolida, pero esto no es ni mucho menos suficiente. Son 124 diputados, si no recuerdo mal, y saben ustedes que la mayoría absoluta son 176 o más. De manera que el tramo aún es muy amplio. Vamos a ver. Luca Costantini, ha sido un placer, como Rafa, siempre. Mil gracias. Quiero que sepan que estamos muy pendientes de lo que ocurra en la calle Génova, en la sede del Partido Popular, porque el secretario general de la formación, Teodoro García Egea, ha convocado una rueda de prensa que protagonizará él mismo y que nadie sabe muy bien qué es lo que vendrá a decir. Hay muchas veces que los periodistas generamos unas expectativas respecto a este tipo de comparecencias de prensa que luego se ven, decepcionadas. Ahora ya verás que dice que Pablo Casado dimite y me tengo que comer mis palabras. Pero en fin, yo creo que va a ser una cosa, un trámite. De hecho, no es ni siquiera el presidente, es Teodoro García Egea. Estaremos muy pendientes. Vamos a publicidad y a la vuelta, si no, vamos con Génova, porque se demora la rueda de prensa. Estaremos con Xavier Cajo, que saben ustedes que ayer estuvo
en directo hasta casi la 1 de la madrugada, presentando ese especial informativo al que, por cierto, estuvo conectado muchos españoles, decenas de miles de españoles siguiéndonos, cosa que yo les agradezco. Lo dicho, publicidad y o vamos a Génova o vamos a Xavier Cajo. Pero seguimos con la información aquí en Intereconomía. Bueno, pues ya estamos de vuelta en la redacción abierta. Son las 2 menos cuarto, la 1 menos cuarto en las Islas Canarias. Presento a mi compañero periodista Xavier Cajo. Xavier. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. 29 de abril. ¿Recuperado? Sí. Hasta casi la 1 de la madrugada. De los efectos de los resultados electorales no tanto, pero de eso no, pero del maratón de 5 horas en directo que aquí se hizo el amigo... No, las hicimos todos, ¿eh? Bueno, todos, sí, todos. El único que estuvo ahí Yo en le las vi a 5 usted horas... aparecer al final de todo ahí con los datos de su tierra, etcétera, etcétera. La Comunidad Valenciana, efectivamente. Sí, que bueno, que vaya tela. Bueno, hacemos un esfuerzo de interpretación un poco distinto de los resultados electorales. Vale, pero siempre, Raquel, con la condición de que tengamos visible la tarta electoral con los resultados definitivos. Mientras Xavier nos haga su interpretación, quiero que los espectadores vean en todo momento qué es lo que han votado los españoles. Bueno, en primer lugar, decirles que, oiga, esto es la voluntad del 75,80% de los españoles que tenían derecho al voto y, por lo tanto, pues, oye, a trabajar, ¿eh? A trabajar. Pueblo soberano. Claro. Claro, o sea, resulta que si la gente vota a Sánchez es que no ha calado la idea de que está a punto de fragmentar España, resulta que no ha calado o no importa la idea de que pueda pactar con los indepes, resulta que no importa que se gaste el dinero que no tiene, resulta que nos lleva a un disparate económico en el que va a haber más paro y no menos, pero, oye, la voluntad es la voluntad y aquí está expresada en libertad y en democracia. Así que lo que nos toca es hacer algunas reflexiones para ver si entre todos podemos ofrecer una mejora que yo creo que es políticamente transversal. Podía estar de acuerdo en esto que digo Iglesias o podía estar de acuerdo incluso Sánchez en algunas cosas de las que digo que a mí me parece que son poco razonables. Ayer esbocé una. Oiga, a mí no me parece razonable que los extranjeros que llevan viviendo en Gandía 40 años y que tienen negocios allí o trabajan allí o son, yo qué sé, gente que ha querido vivir en España, que paga sus impuestos aquí desde hace igual 30 o 40 años, no puedan votar en unas generales. De manera que les queremos para que engorden la agencia tributaria con sus impuestos, pero no les dejamos decidir cómo se gastan esos impuestos. No me parece lo razonable, sobre todo en entornos como Schengen, donde hay otros países que esto lo tienen resuelto. Aquí lo tenemos resuelto de cara a las municipales, pero no lo tenemos resuelto en generales y me parece mal. La ley DON necesita un repaso urgente. ¿Por qué? Voy a poner 2 ejemplos y he procurado buscar ejemplos que den lugar a una reflexión que no tenga partidismos, ¿no? Por ejemplo, he puesto en relación el resultado electoral del Partido Popular, ahí lo ven, los 66 escaños, que en términos de porcentaje de voto significan un 16,70%, respecto de lo obtenido por el partido que está al lado, Ciudadanos, que tiene 57 escaños, pero solo le han votado un 15,86%. Si ustedes restan el 16,70 que votó al PP menos el 15,86 que ha votado a Ciudadanos, les da una diferencia. Esa diferencia no explica la diferencia en escaños entre 66 y 57. ¿Por qué lo digo? Hombre, porque hagan una regla de 3. Si 16,70 da 66 escaños, 15,86 debería dar 62 y no 57, ¿vale? La diferencia es notable, 5 escaños. Esto lo mismo valdría si hiciéramos, o aún sería peor, si hiciéramos esto entre el PSOE y el PP. Es igual. Les voy a poner otro ejemplo en números. El resultado de Unidas Podemos fue 42 diputados, ahí pone 35 porque hay que añadirle en Comú Podem, pero bueno, ya les digo yo que son 42, echa las sumas y las restas, y el porcentaje, que es lo que importa, 14,31, vale. La formación de al lado es Vox, vamos a hacer la misma comparación. Venga. Si el 14,31 da 42 escaños, ¿cuánto debería dar el 10,26%? Pues la regla de 3 es muy sencilla, debería dar 30. Y no 24. 30, y no 24. Y la diferencia aquí ya son 6.
Esto da una idea de que el reparto del matemático D'Hondt no es el más neutro. Podrían haber otros. Hay otro matemático francés muy famoso que diseñó un sistema que aplica en muchos países europeos. Yo, en síntesis, defiendo una reflexión sobre el sistema de reparto que sea más justa y que no sea tan atropelladora. Este matemático es un señor de hace 2 siglos, ¿no? Del siglo XIX. Lo que inventó es un sistema que produce mayorías absolutas. ¿Te refieres a D'Hondt? D'Hondt. El otro es un poco posterior y es un poco más tenue y si acaso favorece a los pequeños, en general, a los pequeños, y perjudica a los grandes. Pero en cualquier caso, este sistema propiciador de mayorías absolutas es muy injusto para una enorme cantidad de votos. Siguiente conclusión. Hombre, vamos a ver el voto de Vox. ¿Qué voto se queda sin premio? ¿Qué voto de Vox se queda sin recibir escaño? Más de 1 millón. De los 2.614.000, una cosa por ese estilo, no recuerdo la cifra exacta, obtenida por Vox, que se refleja en un 10,26%, hay más de 1 millón de votos que se queda sin premio, se queda sin recibir el escaño a cambio. Eso es otra consecuencia de un sistema perverso en lo que podríamos llamar el reparto homogéneo del voto de la base electoral, del censo electoral. Bueno, vamos a hacer, si te parece, un repaso, yo creo que bastante importante y dramático, de lo que ha sucedido en España. A menudo nos guiamos desde los medios generalistas que vivimos en Madrid, a echarle un vistazo a lo que pasa en Madrid, y uno general a España, y le dedicamos muy poco tiempo a las comunidades autónomas. Bueno, hay cosas muy interesantes que han sucedido en las autonomías. Ayer hablamos de Valencia, hemos contado, tú especialmente, qué ha pasado en tu tierra, que es una comunidad muy importante, pero se han producido casos y situaciones muy llamativas de las cuales se habla poco. Aprovecho, Xavier, que hablas de comunidades autónomas y en concreto de la mía, de la Comunidad Valenciana, para anunciarles a los espectadores, porque aún no les habíamos trasladado esta imagen, ¿cuáles son los resultados? Ya les hemos dicho que el tripartito repite, que Ximo Puig volverá a ser presidente de la Generalitat Valenciana con el apoyo de Mónica Oltra, Compromís, y de Unides Podem, que es en la Comunidad Valenciana. Raquel, ¿tenemos ese gráfico? El resultado de las elecciones valencianas aún no lo tenemos, a las 2:10 no lo tenemos. Bueno, fantástico. Yo voy a ir adentrándome en las procelosas aguas de las comunidades autónomas españolas. En Andalucía, hombre, Andalucía es un caso reciente, vimos sus elecciones generales el 2 de diciembre, las vivimos todos de manera muy intensa, vibramos todos con ese nuevo gobierno que levantaba las alfombras, fuimos viendo cómo tenían ahí escondidos bolsas de 500.000 necesitados de intervención en la seguridad social que no lo conseguían, en las listas de las ayudas a la dependencia, en fin, vimos varias cosas. ¿Qué se ha producido muy llamativo en Andalucía? Un corrimiento en las generales, un sorpaso, sigue ganando el PSOE, lógicamente, pero Ciudadanos es segunda fuerza por delante del Partido Popular. Eso es muy fuerte. Eso es muy fuerte. Eso es muy fuerte. Muy fuerte, muy fuerte. Ahí lo dejo. En Galicia, hoy en Galicia se ha producido algo que hace 40 años que no teníamos noticias de que pudiera ser, lo teníamos hasta olvidado. ¿Qué se ha producido ahí? Pues se ha producido que ha perdido su hegemonía el Partido Popular. La hegemonía en las grandes conurbaciones de voto de Galicia la ha perdido, solamente tiene mayoría en las provincias menos pobladas y con más aldeas, Lugo y Orense, pero no en las otras. Y así es que después de 40 años de haber sido fuerza hegemónica en Galicia, el Partido Popular se ha visto superado por el Partido Socialista de Galicia, que por cierto, y aquí viene lo extraordinario, no tiene líder. Está lo insólito, la silla del líder está vacía. Bueno, pues no ha hecho falta, el efecto Sánchez, el efecto ir contra Vox o lo que sea, ha producido en Galicia lo que nadie esperaba, y es que se cayera el mito de que el votante gallego era muy partidario de defender los intereses del Partido Popular. Xavier, tienes que darte prisa porque tenemos la rueda de prensa de Teodoro García Jena. El PSOE ha vencido al PP también en Murcia por más de 10.000 votos.
El PSOE ha ganado en Castilla y León, el PSOE ha mandado al cuarto lugar al PP en Baleares, en Madrid también le ha sacado bastante, bueno, se le ha ido mucho voto a Vox, es verdad, en Madrid al Partido Popular. Y yo quería terminar con un ejemplo muy claro y que me preocupa bastante. En Cataluña, la situación de Ciudadanos, de una situación en autonómicas del 17 con la candidata Inés Arrimadas, 1.109.000 votos, hemos pasado a unas listas en generales con la candidata Inés Arrimadas y un resultado electoral de 477.000 votos. La diferencia, 632.000 votos ha perdido del 17 al 19 Inés Arrimadas, la misma persona, el mismo partido. Ahí lo dejo. Desolador y muy preocupante, desde luego. Xavier Ocajo, mil gracias, como siempre. Un análisis distinto a lo que hemos venido escuchando durante toda la mañana. Quiero que vayamos a Génova, a la sede del Partido Popular, porque su secretario general, Teodoro García Egea, está hablando respecto de los resultados. Malos, muy malos, catastróficos para el Partido Popular. Vamos a Génova. En el que cree el Partido Popular. Hoy puede haber alegría en algunas sedes, pero sin duda hay tristeza en toda España. Tristeza porque los que creemos que Pedro Sánchez es un riesgo para la economía, para la confianza, para las familias, pues hoy estamos preocupados porque el ir divididos a las urnas ha generado el resultado que todos estamos viendo, ¿no? Mañana tendremos un comité ejecutivo. Lógicamente, nosotros hemos abierto un proceso en el que vamos a analizar cuestiones a mejorar, vamos a hacer autocrítica, lógicamente. El proyecto de Pablo Casado comenzó hace 9 meses. Esta ha sido la primera oportunidad de confrontar un proyecto electoral con otras formaciones políticas en un momento de gran fragmentación y, por tanto, pues hay otros líderes políticos que se han presentado hasta en 4 ocasiones a estas elecciones y, sin embargo, pues es Pablo Casado el primero que hace 9 meses cogió el rumbo del Partido Popular y hemos tenido nuestra primera oportunidad. Por tanto, a partir de mañana, todos vamos a hacer autocrítica en nuestro comité ejecutivo. A partir de mañana, todos nos vamos a poner a trabajar en las municipales y autonómicas, porque España no puede permitirse que de nuevo en las municipales y autonómicas exista un voto dividido que haga que todos esos ciudadanos que han sufrido, que han padecido las nefastas políticas que en muchas ocasiones ha generado la izquierda española, sigan teniendo esos malos gobernantes como consecuencia de ir divididos a las urnas. Hemos hablado con la mayoría, con todas nuestras organizaciones territoriales. Como digo, mañana tendremos un comité ejecutivo y vamos a seguir hablando de esto, pero nos ponemos ya a trabajar en las elecciones municipales y autonómicas. A partir de ayer y hoy y durante los próximos 4 años, el líder de la oposición se llama Pablo Casado. Vamos a hacer una oposición firme, contundente, que represente a la gran mayoría de españoles que en su momento votaron al Partido Popular porque se sintieron identificados y en este caso, pues a partir de este momento centramos nuestros objetivos en las elecciones municipales y autonómicas y a partir de este momento vamos a devolverle la ilusión a esos españoles que tenían decidido no votarnos, pero que hoy estoy seguro que van a empezar a ver en el Partido Popular un proyecto ganador, un proyecto aglutinador y un proyecto en el que se van a sentir representados. Hemos visto cómo el Partido Popular ha sido primera fuerza en más de 2.400 ayuntamientos y, por tanto, no solo vamos a ser la oposición a Sánchez en el Congreso y en el Senado, sino que el Partido Popular está hoy vertebrando la oposición a Sánchez en toda España. Eso es lo que queremos hacer, eso es lo que vamos a hacer y a partir de este momento Pablo Casado es la única alternativa a un gobierno de Sánchez, sean cuales sean sus socios. Y me pongo a su disposición. Empezamos por aquí. Gracias, secretario general. Usted reconoció hace un momento que esos resultados han sido malos. Quería saber si ustedes consideran que al perder el centro sí ha habido un escoramiento a la derecha y por eso el PP ha perdido
3,7 millones de votos. Y en segundo lugar, usted decía que ha hablado con las organizaciones territoriales esta mañana, con la mayoría de ellos. Quería saber si en esas conversaciones lo que les ha pedido es un cierre de filas en torno a Casado y no ponerse ahora a abrir una guerra interna con las autonómicas y municipales a la vuelta de la esquina. Gracias. Bueno, pues en primer lugar, como digo, mañana en el Comité Ejecutivo analizaremos distintas cuestiones. El Partido Popular siempre ha representado al centro político, al centro derecha, a los que creemos en la libertad, a los que creemos en España, a los que creemos en los impuestos bajos, y eso es lo que vamos a seguir representando sin duda. Y a partir de mañana también, con todas esas organizaciones territoriales, nos pondremos a trabajar con la vista puesta en las elecciones municipales y autonómicas, porque también nos jugamos mucho, ¿no? Hemos hablado con total normalidad con nuestros varones autonómicos, con nuestros representantes autonómicos, con nuestros presidentes autonómicos, con nuestros presidentes provinciales y también con algunos alcaldes y presidentes locales. Y, por tanto, a partir de mañana en el Comité Ejecutivo, todos nos ponemos con la vista puesta en las municipales y autonómicas y todos estamos de acuerdo en que lo más importante, lo que necesita España, lo que necesitan los españoles, es un Partido Popular fuerte que haga frente a los posibles desgobiernos de Sánchez. Siempre lo hemos creído y ahora más que nunca es más importante España que unas siglas, por eso pedimos el voto unido en su momento, es más importante España que cualquier otra circunstancia y por eso el Partido Popular sigue siendo y va a seguir siendo ese instrumento al servicio de los españoles que tanto ha hecho por nuestro país. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Quería preguntarle cómo explica que en 2016, cuando Sánchez obtuvo 85 diputados, Pablo Casado pidiera su dimisión y que ahora el propio Casado, con 66, pues da la impresión de que ni se la plantea en el minuto uno. ¿Qué ha cambiado para que con esas cifras en una tesitura si se planteara y en otra no? Y también le quería cuestionar sobre la foto de Colón para preguntarle si cree que el hecho de que el Partido Popular pudiera haber participado en la homologación de Vox como un partido cualquiera en la competición democrática haya podido ser el gran error del Partido Popular en su historia, en las últimas décadas. No sé cómo lo valora usted. Y una cosa más, las elecciones para ustedes, los partidos políticos suponen dinero. Quería saber si han hecho un plan económico para sobrevivir con menos de la mitad de los ingresos de subvenciones públicas y, más concretamente, quería saber si esta sede en la que nos encontramos está en venta en estos momentos o podría estar en las próximas semanas. Gracias. Bueno, es evidente que las circunstancias de uno y otro sitio no son homologables. De hecho, pues Pedro Sánchez obtuvo hace un tiempo el peor resultado de la historia del Partido Socialista y hoy pues todo parece indicar que con ayuda de Ciudadanos o con ayuda de los independentistas y Podemos pues puede ser presidente del gobierno, ¿no? Con lo cual, este proyecto es un proyecto a largo plazo. Pablo Casado vino para impulsar al Partido Popular a conseguir aglutinar a una mayoría de españoles que creemos en la libertad en España y en el futuro y, por tanto, pues necesitamos el tiempo que todo el mundo ha tenido y necesitamos la confianza que hoy tenemos de nuestros militantes y de nuestras estructuras. Por otro lado, también en estos 9 meses hemos conseguido cosas importantes, ¿no? Como es el caso de Andalucía, durante 40 años desgobernada por el Partido Socialista, y eso ha mejorado la vida de la gente. Eso ha hecho que 500.000 personas que no estaban ni siquiera apuntadas en listas de espera hoy puedan estar en lista de espera a punto de operarse. Ha hecho que 34.000 dependientes que no estaban ni siquiera contabilizados hoy puedan estar a punto de ser contabilizados y, por tanto, pues creo que eso objetivamente ha merecido la pena ponerse de acuerdo, situarse en la centralidad en Andalucía con respecto a Ciudadanos y a Vox y conseguir desalojar a Susana Díaz. Recordemos que otros gobernaron con Susana Díaz durante 4 años y, por tanto, eso nos diferencia mucho. Con respecto al resto de cuestiones, pues poco que decir, porque entran dentro de su propia elucubración, pero sí que la cuestión de la foto o no de Colón, yo creo que para nosotros lo importante es que España vea que el Partido Popular ha venido, España entera, ha venido con un proyecto renovado para aglutinarlos a todos los españoles que creen en la libertad y que creen en España y que creen en los impuestos bajos, ¿no? Creo que los españoles Bueno, pues ya estamos de vuelta en la redacción abierta. Estaban escuchando al secretario general del Partido Popular, a Teodoro García Egea, insistir en que a la luz de los datos, de los resultados, va a ser el Partido Popular, va a ser Pablo Casado el líder de la oposición.
Esto que parecía una obviedad se ha visto obligado a subrayarlo porque a unas horas antes Albert Rivera ha dejado sobre la mesa la posibilidad, para que la tomen los medios de comunicación y empiecen a moverla, la posibilidad de que será él, Albert Rivera, el verdadero líder de la oposición, en tanto que ha multiplicado casi por 2 su número de escaños. Vamos a hablar de todo esto y mucho más con el redactor jefe de Periodista Digital, Luis Valcarce. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estamos? No es tu mejor lunes, ¿no? No es nuestro mejor lunes, desde luego. Pero bueno, aquí estamos, resistiendo. Vamos a ver, en primer lugar, de lo general a lo particular. Luego iremos desmenuzando cada uno de los partidos, sus fallos, sus errores, sus virtudes, en fin, cuáles pueden ser las consecuencias de los resultados, también los posibles pactos, pero antes quiero que veamos los resultados que ayer arrojaron las urnas, con casi un 76% de participación, una de las más altas en la historia de la democracia. Lo que dijeron los españoles, que son soberanos, es esto: 123 diputados, tal y como decía Tezanos y Michavila, 66 diputados, prácticamente lo que decía Tezanos, 57 ciudadanos, quizá un poquito más, Podemos 35, Vox 24. En primer lugar, decir bueno, que las ustedes encuestas... no lo han visto, pero se me arrimó, el presentador se me acaba de arrimar, me lo dijo al oído como diciendo, ahí te quedas, tú que no crees en las encuestas, tú que llevas semanas riéndote de Michavila y de Tezanos y diciendo que eso no valía nada. Confieso que yo también, ¿eh? Pues acaba de disfrutar de tener su minuto de gloria metiéndome el dedo en el ojo. Y hay que decir, justamente, hay que decir que con toda justicia, porque es verdad que al final esas encuestas que no nos queríamos creer, pues al final tenían mucho de verdad, si bien es cierto que también ellos mismos se encargaban de decirnos que había 40% de indecisos. O sea que al mismo tiempo que nos daban esos resultados, nos decían que estaba todo muy abierto, que había 40% de indecisos. Tezanos empieza a acertar cuando empieza a dejar de ser Tezanos. Eso también hay que decirlo. Cuando Tezanos empieza a dejar el método Tezanos, empieza a ser algo más tradicional y ahí empieza a acertar. Y en el caso de Michavila acierta. Es verdad que él daba a un PP demasiado, quizás porque eran encuestas que iban más dirigidas al electorado de derechas, un PP demasiado alto, demasiado elevado para lo que realmente fue. Pero sí es cierta con Ciudadanos. ¿Te acuerdas que decíamos, vemos un Ciudadanos demasiado hinchado? Y era verdad. Ciudadanos, ese crecimiento de Ciudadanos era verdad. Y también acertó con Vox. Él decía de más o menos 25-30. Nos moríamos de la risa, tú y yo, y todos los redactores de esta casa nos moríamos de la risa con los pronósticos que le daban a Vox. Sí. Esta gente no tiene, no tienen ni pajolera idea de... Sí, yo creo que... No ha entendido este movimiento, yo creo que el fenómeno. Efectivamente hay que reconocer que en esas encuestas estaban bastante bien encaminadas. Quizás 10 escaños le daba 10 escaños más al PSOE, 10 escaños más al PP, que después no fueron ciertos, pero sobre todo es verdad que acierta en el caso de Ciudadanos, acierta en el caso de Vox, y creo que también que con la caída de Podemos, que también ha sido estrepitosa. Todo el mundo está hablando del Partido Popular, pero hay que también decir que la caída de Podemos ha sido estrepitosa. Quiero que escuchemos al presidente del Gobierno, a Pedro Sánchez, que ya lo es en funciones desde el día de ayer y que muy probablemente, casi al 100%, volverá a serlo en el momento que pase el 26 de mayo, porque saben ustedes que el 26 de mayo volveremos a tener una triple cita electoral en la mayoría de las regiones de España y que hasta esa fecha, dentro de 4 semanas, los partidos políticos no harán grandes movimientos. Después de esa fecha se pondrán en marcha de nuevo las maquinarias y llegaremos a un pacto. Ya veremos quién con quién, cómo, en qué circunstancias, con qué condiciones, pero hasta que llegue esa fecha será inevitable que hagamos conjeturas y que escuchemos y sepamos leer entre líneas los mensajes de los políticos. Ayer Pedro Sánchez en Ferraz, en Loor de Multitudes, decía lo siguiente, una vez ya ha conseguido la victoria. Buenas noches Madrid, buenas noches España. 11 años sin que se escuchara el Partido Socialista ha ganado las elecciones generales. Hemos hecho que pase. El Partido Socialista ha ganado las elecciones generales y con ello ha ganado el futuro y ha perdido el pasado.
¿Ha ganado el futuro y ha perdido el pasado? Así No. en términos un poco metafísicos. No. Ha ganado Sánchez y ha perdido España. Esa podría ser otra lectura con la que yo estoy mucho más de acuerdo. Pero es lo que han votado los españoles. Los españoles son soberanos, pero yo no estoy de acuerdo con eso de que lo que diga el pueblo es que el pueblo siempre tiene razón. Oiga, no. Jamás. Tenemos jamás, ejemplos en la historia jamás. así. El pueblo... eso de que el pueblo tiene razón, nada. El pueblo vota lo que le da la gana y después habrá que apechugar, ¿eh? Pero el pueblo votó en el 2008 que no había crisis y que queríamos más Zapatero. No nos olvidemos. Y después, 4 años después, fueron corriendo a votar al Partido Popular y a darle una mayoría absoluta que le sacara de la crisis. El pueblo es así. Y al pueblo le gusta esto. Lo estaba hablando con Horcajo, fuera de micrófono. Decíamos, yo le decía que veía que si había que hacer un patrón en los últimos 30 años, yo veo que España está condenada a que en épocas de prosperidad, a que en épocas de crecimiento económico, aunque sea un crecimiento más o menos moderado, gobierna la izquierda. Y en épocas de crisis, tiene que venir la derecha a arreglarlo. El 96 de Aznar, el 2011 de Mariano Rajoy, ¿te acuerdas? Ahora el 2008, que ya estábamos en crisis, que ya se notaba, vino, repartió unos cheques, Zapatero fue, repartió unos cheques bebés, el pueblo encantado. Sí, más ayuditas, más subvenciones, más dádivas. Y votan que no hay crisis. Y al final así no fue. Porque si esa crisis se hubiera atajado a tiempo, nos hubiera ido mucho mejor. Entonces yo creo que parece ser, la lectura que a mí me deja, es que efectivamente estamos en tiempos, no sabemos administrar la prosperidad, no sabemos administrar el crecimiento económico y perdemos la cabeza, nos olvidamos que hace solo unos 5 o 6 años este país producía 4.000 parados al día bajo un gobierno socialista, la gente se ha olvidado de eso. Se ha olvidado de que bajo esas siglas este país sufrió una de sus peores crisis económicas de los últimos 100 años. Y venga, alegría, venga, a darle a la derecha, que estos vienen a bajarnos a recortarnos, a bajarnos los impuestos y a quitarnos lo que es nuestro, ¿no? A cerrar chiringuitos de público, que es nuestro negocio. No, venga. Entonces al final parecemos condenados a esto, a que la derecha solo gobierne cuando hay que arreglar las cosas. Sí, cuando hay que sacar al país de una crisis. Esto que dice Luis tiene toda la razón y está hablando en términos materiales, en términos económicos, en términos de dinero, de números. Pero yo les voy a hablar de otro aspecto, porque una crisis económica el país podría sobrellevarla mejor o peor. Pero una crisis territorial, la fractura de España lo sería seguramente a perpetuidad. Y el escenario, en términos de unidad nacional que tenemos, es una izquierda plurinacional, definida a sí misma como plurinacional, la de Podemos aún mucho más explícita, a toda una patulea de partidos separatistas exigiendo la secesión y a una derecha menos infrarrepresentada en el Congreso de los Diputados. Con ese escenario hay que evitar un referéndum de secesión. Quiero que vean a los que han arrasado en Cataluña, que es Esquerra Republicana de Cataluña. Este es Pere Aragonès, que es el viceconseller, es el conseller en cap o número 2 de Quim Torra en la Generalitat de Cataluña. Eso es lo que dice, eufórico, después de ganar las elecciones generales en Cataluña, Pere Aragonès. Pedro Sánchez ha guanyat a Espanya, cert, però Oriol Junqueras ha guanyat a Catalunya. I per tant, ara és l'hora d'obrir un diàleg, una negociació per una sortida política a un conflicte polític. I l'única sortida política és votar un referèndum d'autodeterminació a Catalunya. Esto lo dice Esquerra Republicana, que arrasa, como digo, en Cataluña. Quiero que vayamos al País Vasco, donde Herri Batasuna, los herederos políticos de ETA, obtienen por primera vez en su historia 5 diputados. Con situación verdaderamente alarmante. Vean al PNV, Andoni Ortúzar, también lo que dice. Esto es, prepárense, porque es lo que vamos a tener que gestionar durante los próximos 4 años. Ortúzar, PNV. Los resultados de hoy dejan de manifiesto que existen unas voluntades mayoritarias claramente diferenciadas en Euskadi por un lado y en el Estado por otro. La pluralidad política es una realidad creciente y la pluralidad nacional también lo es. El resultado de las elecciones en Euskadi y en el Estado ha sido una vez más distinto
y lo ha sido también por algo que nos hace sentirnos muy satisfechos de esta sociedad en la que vivimos, porque aquí el voto a la derecha y el voto a la ultraderecha reaccionaria ha sido marginal, porque esa es una opción que los vascos no queremos la vuelta al pasado. Luego Ortúzar apelaba también a la plurinacionalidad. Socios potenciales de... Qué miserables, hablan de estos que recogían las nueces mientras ETA mataba, y hablan de que no, nosotros los extremos somos gente tranquila, gente normal, ¿no? Sí, era muy normal cuando ETA daba tiros en la nuca y estos miraban para otro lado. A mí me... El panorama, en cuanto en términos de unidad nacional, ¿eh? El panorama es que este es el resultado de 40 años de autonomías en los cuales hay territorios de España que han dejado de ser de España. Si hay territorios de España donde el Estado español, donde tú verás la bandera española, pero probablemente sea lo único que hay te refiere a España, porque en lo demás ahí no hay España, y lo que hay es, en el caso del País Vasco, pues la anti-España, está el PNV, está Bildu, de 2 a 5, y están en el Congreso. Grupo propio, ¿eh? Están en el Congreso. Es decir, tú tienes a 5 proetarras en el Congreso de Diputados. Después nos llevamos a la cabeza de que en el Congreso, en el Parlamento de Colombia, haya gente de la FARC. Pues en el de España, va a haber 5 proetarras en el Congreso. Bueno, al final ese es el tema. Es decir, tú no puedes defender a España cuando hay territorios en los cuales España ha desaparecido. En Cataluña solamente no puede ser. El PP ha sacado un diputado en Cataluña. Entonces, claro, es muy difícil defender a España cuando no hay España en muchos territorios, cuando tú eres un extranjero. O sea, cuando Cayetano Álvarez de Toledo va a votar y se encuentra con un personaje, como con un energúmeno que le dice fascista, tú aquí no entras. Y atención, que el que le dijo échate a un lado fue su guardaespaldas, no fueron los mozos venían atrás y miraban, y miraban. La escena resume y explica muchas cosas. Muy ilustrativa de lo que ocurre. Es muy ilustrativa. Por lo tanto, esa es mi lectura. Es decir, hay zonas en las cuales pueden ser, tú verás el mapa, las verás dentro de España, pero en el día a día, en las cosas del comer, España se ha diluido. Muy duro, desde luego. Ayer saben ustedes que hubo elecciones en la comunidad autónoma de Valencia, en la Comunidad Valenciana, que es mi tierra. Y el resultado no fue demasiado diferente al que se produjo a nivel nacional. Ganaron las izquierdas, el tripartito de Ximo Puig, Mónica Oltra y Unidas Podemos también reeditó su victoria, si bien es cierto que con una diferencia bastante más exigua. Vamos a ver qué es lo que ocurrió en Valencia con los resultados autonómicos a la Generalitat Valenciana. Partido Socialista, 27, que sepan ustedes que es 99 diputados el conjunto de los que allí se sientan en las Cortes Valencianas. La mayoría absoluta son pues 50 diputados. 27 obtiene el Partido Socialista del País Valencià, que es así como se llama. 19 el Partido Popular, venía de 31 y venía antes de una mayoría absoluta. Por primera vez el Partido Socialista del País Valencià, el PSOE en la Comunidad Valenciana, gana unas elecciones después de casi 30 años. Una cosa inédita. En segundo lugar, después de, como les digo, el PSOE está el Partido Popular. Y en tercer lugar, el Ciudadanos de Toni Cantó, 18 diputados. 17 tiene Compromís, que bajo esa sigla, con ese emoji guiñando un ojo y esa sonrisa, se esconde un partido nacionalista, pancatalanista, cuyos dirigentes son en su mayoría abiertamente separatistas. Lo digo para que sepan ustedes, fuera de la Comunidad Valenciana, qué es Compromís. Una coalición de partidos cuyo partido principal es el Bloc Nacionalista Valencià, una suerte de PDeCAT a la valenciana. Luego sería Vox, con el 10,44% de los votos, 10 diputados, y luego Unides Podem. Conclusión, tienen mayoría por 3 escaños, pero tienen mayoría las izquierdas y vuelve a perder también en la Comunidad Valenciana un feudo histórico de la derecha, el centro-derecha. Luis. Sí, lo que ocurre en tu tierra es de lo más, no sé si decir sorprendente, pero es demoledor, es desolador ver precisamente lo que era, porque Valencia es muy importante porque es ese muro que tenemos frente al pancatalanismo. Nadie duda de que Valencia no compra eso y se niega a eso.
Pero al final el nacionalismo es como una metástasis que se extiende por toda España. Y los anticuerpos están fallando, los anticuerpos ya no, cada vez son más débiles, y esto es lo que se traslucen en los resultados de estas elecciones generales. Por lo tanto, en Valencia lo que ha pasado es reflejo de lo que hemos visto en otras zonas de España. Claro, tú podrás decir, bueno, el PP, es verdad que el PP baja, pero lo que pierde el PP lo recoge Vox con mucha fuerza, lo recoge un Toni Cantó, que es un buen candidato para Ciudadanos, pero no alcanza para contraponer al nacionalismo valenciano, a un Ximo Puig que ha crecido en votos, y a un Podemos que aunque se ha hundido, a un Podemos y a un Compromís que aunque se han hundido, pues todavía están ahí y todavía aguantan, porque hay mucho chiringuito público del cual que estos se han encargado de alimentar y de tener a su gente contenta, y que tendrán que seguir viviendo y chupando el bote. Con lo cual, bueno, habrá que intentar revertir esa situación. Valencia no está perdida, ni mucho menos, pero habrá que hacer las cosas bien. Yo creo que hay gente muy válida, sobre todo, por ejemplo, a mí Toni Cantó me parece un candidato estupendo. Yo quiero ver a Toni Cantó en algún momento como presidente de la Comunidad Valenciana, y va a llegar el momento. Tengo esperanzas de que algún día vamos a poder verlo. Vamos de nuevo a nivel nacional, a lo que ha ocurrido a nivel nacional. Vamos a ver de nuevo el gráfico que representan las nuevas Cortes españolas, y quiero que te fijes en el partido de Santiago Abascal, en Vox. Y quiero que me des tu opinión al respecto. Quiero que me digas qué ha ocurrido. Porque tú, como yo y como la mayoría de los analistas, pensamos que lo de Vox iba a ser una irrupción espectacular, e incluso algunos hablaban de terremoto el domingo por la noche, a tenor de la afluencia masiva, a tenor de la presencia masiva en las redes sociales que tiene el partido, a tenor de, en fin, llenar todos los lugares allá donde visitaba Santiago Abascal, rebosaban de simpatizantes, que muchos de ellos incluso se quedaban fuera. Eso nos llevó a muchos a pensar que Vox iba, por supuesto, a pasar por encima de Podemos, quizá también de Ciudadanos, y algunos advertían incluso que le podía disputar la segunda plaza al PP. ¿Qué ha pasado? Bueno, quizás estábamos equivocados, quizás nuestras expectativas eran demasiado elevadas, quizás nos dejamos llevar por esas imágenes de euforia, esos estadios llenos, esos pabellones repletos, llenos hasta la bandera, en donde no cabía un alfiler, un movimiento que parecía que lo inundaba todo, y al final pues se quedó en la nada. Quizás esas imágenes no eran tan reales, y al final hay que asumir un gran resultado, porque entrar al Congreso de 0 a 24 es un gran resultado. Con todo el establishment en contra y todos los medios. Cuando te dejan, por ejemplo, fuera de los debates, es imposible saber si eso ha afectado o no. Yo creo que sí, que le ha afectado, pero es imposible saber cuantitativamente hasta qué punto eso te ha afectado. Pero te han dejado fuera de los debates, te dejan... también es verdad que mediáticamente Vox era el que marcaba la agenda y el que estaba en las televisiones, esa es la verdad. Con un Pedro Sánchez que dijo a los de la Plaza Colón que se arreglen ellos, ¿no? Entonces, con un Pedro Sánchez, porque al final también Pedro Sánchez creo que es el peor que lo hizo en los debates, y al final, mira, tampoco le afectó tanto, ¿no? Por eso es muy difícil saber hasta qué punto los debates pudieron tener mucho que ver. Yo creo que quizás teníamos las expectativas demasiado altas, esas imágenes no eran reales, esos pabellones no eran toda la realidad, y también habrá que analizar, esto sí, pero ya requiere un análisis mucho más serio, ley DONT o circunscripción provincial, es decir, hasta qué punto esos dos elementos han jugado para que no solo hayan afectado a un partido como Vox. Vox ha tenido 2,5 millones de votos, eso es muchísimo, pero es que PNV con mucho menos tiene mucho más. El PACMA ha tenido más votos que el PNV y saca 0 escaños. Entonces, no es que requiere un análisis. No es que yo quiera que entre el PACMA, por Dios, que nadie lo interpreta así. Prefiero al PACMA lo más lejos del Parlamento. Pero en términos electorales, hay alguien que se está beneficiando más que otros, ¿no? Entonces hay que ver hasta qué punto pudo haber influenciado. Vox, por ejemplo, no tenía interventores, no llegaba a tener interventores en todos los pueblos y ciudades de España. Porque, entonces, ¿quién vigilaba lo que se vota ahí?
¿Quién controlaba lo que se vota ahí? Ya le habían robado votos en Andalucía. ¿Se podía haber repetido ese patrón? Bueno, todos esos son elementos que habrá que ir analizando. Hay una interpretación según la cual, Luis, las elecciones del 26 de mayo, locales, autonómicas en muchas autonomías y europeas, en toda España y en toda Europa, en esas elecciones el Partido Popular puede verse beneficiado porque el voto de centro-derecha, esta vez sí, y a la luz de los resultados el 28 de abril, esta vez sí, podía tender a concentrarse de nuevo en el Partido Popular. ¿Tú crees que esto podría ser así? Muchos espectadores, españoles habrán podido votar a Vox y comprobar: mi voto no ha servido para obtener 70 o 80 diputados y tampoco para ganar. Luego vuelvo al PP. ¿Esto podría ser? Yo creo que, a ver, si tú votas a Vox es porque no quieres votar al Partido Popular. Entonces, habrá gente que diga quiero votar al Partido Popular porque tirar el voto porque a Vox, solo así ganamos. ¿es que es lo mismo? Pues sí, podrá haber alguien que lo diga, pero la gente que vota a Vox. Es justamente la gente que no quiere. Por eso la lectura que hace el Partido Popular es errónea. Dicen, esto es culpa de Vox, que ha fragmentado el voto de la derecha. No, ha sido el PP el que ha fragmentado el voto de la derecha. Ha sido los errores de años de este Partido Popular el que ha fragmentado el voto de la derecha. Entonces, ¿errores de Casado? Errores anteriores a Casado, evidentemente. ¿La patada se la pegan a Casado? Evidentemente errores a Casado. Bueno, Casado hereda lo que hereda. Es decir, Casado hereda unas siglas. Si no te gustan esas siglas, funda otro partido. Pero las siglas son las siglas. Entonces, tú heredas esas siglas con todas sus consecuencias. Y esas siglas a la gente les recuerda otras cosas. Entonces, la gente, si se va a Ciudadanos o si se va a Vox, y aparte el mismo PP fomentó eso durante mucho tiempo. El mismo PP fomentaba la fragmentación no solo de la izquierda, sino también de la derecha. Entonces, bueno, este es el resultado. Es decir, agarrarse las vestiduras como está haciendo ahora en un discurso victimista del Partido Popular diciendo Vox es el que ha hecho presidente a Pedro Sánchez, eso no haber entendido lo que ha pasado. Vox es el resultado precisamente de las malas políticas del Partido Popular. Si el Partido Popular no lo hubiera, por ejemplo, voy a poner solo un ejemplo, prometido, negociado con los independentistas, como se vio en el juicio, un referéndum en las plazas, que eso fue algo que le ofreció el gobierno de Mariano Rajoy a los separatistas, la gente no estaría votando a Vox, pues la gente no quiere referéndums en las plazas. Entonces la derecha está condenada a acudir fragmentada y a perder, elección tras elección. La derecha está en un proceso de reformulación, de refundación, llámalo como quieras, y ahora tiene que atravesar un desierto. Y ese desierto no es para todos, ese desierto no lo aguantarán todos. Entonces, a partir de ahí, veremos, hemos visto, ya sabemos cuál ha sido la primera víctima. Y en ese desierto, el Partido Popular ha perdido más de la mitad de los votos que tenía en las últimas elecciones, no en el 2016. Entonces, ya vemos cuáles son las bajas. Y vemos que Ciudadanos aguanta el tirón y vemos que Vox entra con mucha fuerza. Pues entonces lo que hay es una reordenación de fuerzas. Nadie ha dicho que el Partido Popular sea para siempre. Ya hemos visto la desaparición de algunos partidos. Entonces, yo no estoy diciendo el Partido Popular. ¿Qué ha pasado con el Partido Popular? Si fue una casa, ha pasado un tornado y se ha llevado las puertas, se ha llevado las ventanas y ha quedado la estructura. Claro, un partido tan grande y tan importante como el PP no desaparece de una noche por el día, pero ha quedado la estructura. Y Casado hoy lo que tiene es la estructura. Lo demás se lo han volado. Y tendrá que ver si es capaz de reconstruir eso. ¿Cómo se reconstruye? Pues eso es una pregunta demasiado grande. Por último, nos queda un minutito, solo un minuto, y quiero que me digas si ves peligrar la cabeza de Pablo Casado. Bueno, el partido ya estaba, Núñez Feijóo, si recuerdas las declaraciones que ha hecho, dijo que Galicia, sacó pecho, dijo Galicia, el voto en Galicia había sido para lo que fue el PP en otras regiones, ha sido elevado por la media, como diciendo... el camino es este, Pablo. Sabéis que la gente a mí no me ha dejado abandonar. Bueno, hay que decir que en Galicia ganó el PSOE. En dos provincias, en las otras dos...
Entonces, el PSOE ha sido... pero es que el PSOE en Galicia no es nada. El PSOE de Galicia no es nada. Entonces, el PSOE también hizo una fantástica elección en Galicia. Con lo cual... la cabeza de Casado, 30 segundos. La cabeza de Casado, de momento, yo creo que no peligra. Yo creo que la cabeza de Casado no peligra. Ahora, que se están afilando cuchillos, hasta aquí se escucha el ruido. Yo creo que la cabeza de Pablo pende de lo que ocurre el 26 de mayo. Y sospecho que el 26 de mayo al PP le irá mejor de lo que le ha ido estas elecciones. Al parecer, Luis opina diferente. Vamos a ver, quedan 4 semanas. Una última hora, ultimísima. La Junta Electoral Central prohíbe a Carles Puigdemont presentarse a las elecciones europeas. Última hora, cosa que nos alegramos. Luis Valcarce, ha sido un placer. Mil gracias. Quiero que sepan que les dejamos con Tiempos Modernos y ustedes y yo nos vemos mañana por la mañana a las 12:30. Gracias.